En la siguiente presentación vamos a analizar la metodología del estudio de casos. Yo soy Almitra de Sueza. Y yo soy Luis Rojas. El estudio de casos es una metodología que utiliza las características propias de un caso para lograr comprender o entender las actividades que realiza este caso o los fenómenos que lo involucran. Por ejemplo, podríamos mencionar la implementación de un programa de estudios en una escuela, donde la escuela sería el caso y el fenómeno que involucra al caso sería la implementación del programa de estudios. Un estudio de caso tiene distintas características. En primer lugar, es singular en sí mismo, por tanto es irrepetible y se elige por las singularidades que tenga ese caso. Cada caso tiene una red compleja de significaciones que lo hace muy específico y es esa red compleja de significaciones las que queremos estudiar o analizar, lo que nos remite a una recursividad constante. En el estudio de casos, el investigador debe tener claro cuál es el interés investigativo de estudiar dicho caso, el cual debe ir más allá del interés. Además, el investigador debe dejar que el caso se desarrolle naturalmente sin invadir la privacidad de los participantes. Además, el investigador debe limitarse a describir los hechos y no emitir juicios de valor durante la recogida de datos. El autor habla de tres tipos de estudios de casos. El instrumental y el colectivo básicamente se utilizan para comprender algo externo, mientras que el intrínseco, que es donde se posiciona más el autor, el interés se da en las relaciones de significancia que se dan a partir de las actividades relacionadas dentro del caso. Y es el caso intrínseco el que vamos a analizar con mayor detenimiento. Entre las características metodológicas del estudio de casos está que su objetivo es la comprensión de significados, al igual que otras metodologías cualitativas. También es flexible, lo cual quiere decir que a lo largo de la investigación varias características del diseño de investigación pueden variar. También considera que hay una multiplicidad de realidades, de que el sujeto de investigación es un sujeto efectivamente, y además de que el investigador es parte de la investigación y se reconoce la subjetividad de este. Dentro de las características de un buen investigador es primero que tiene que estar atento a lo que sucede a su alrededor y receptivo ante los emergentes que se den dentro del estudio de caso. Debe ser reflexivo y recursivo constantemente. Tiene que ser paciente y tener una percepción suficiente para saber en qué momento llegó al nivel de saturación. Y por último, es que necesita ser empático ante la realidad que está investigando. El investigador de estudio de casos debe tener características de varios profesionales. De profesor porque debe informar sus resultados. De defensor porque no debe permitir que sus resultados sean extrapolados a casos que no son pertinentes. Además debe ser evaluador porque debe señalar los méritos y defectos del caso. También debe ser un biógrafo porque debe resaltar la historia de vida que está estudiando. Además debe interpretar la realidad. Otras características importantes del investigador es que siempre tiene que tener una interpretación fundamentada y además debe facilitar la información para que el lector y la comunidad científica puedan construir los significados. La primera etapa de la investigación es la organización conceptual, en donde vamos a definir el tema y la relevancia temática. Eso lo hacemos a través de una pregunta o varias preguntas temáticas que orienten la investigación. Esas preguntas temáticas están relacionadas con preguntas informativas generales que nos ayuden a definir cuál es la situación del caso. Además de estas, podemos tener algunas preguntas que nos definan la recolección de los datos. La segunda etapa de investigación del estudio de casos es el planeamiento de la recolección de datos. Dentro del planeamiento, primero que todo, debemos definir cuál es el caso que vamos a estudiar, luego generar la lista de preguntas con la cual vamos a enfrentarnos al caso, luego identificar los ayudantes que nos van a dar diferentes visiones del caso y luego seleccionar las técnicas de recolección de datos que vamos a utilizar para hacer el estudio de casos. Debemos enfatizar que la primera visita debe ser para familiarizarnos con el caso.
La tercera etapa de la investigación es la recogida de datos. La observación es la principal técnica de recolección de información porque permite observar el caso con materiales en sucio. Eso significa que no hay un análisis previo. Esto nos permite elegir otras técnicas adecuadas para el estudio de este caso específico. La descripción del contexto es relevante para la construcción de significados para el lector. Además, la entrevista y la revisión de documentos nos permiten conocer otras realidades dentro de este caso. La cuarta etapa de la investigación es el análisis y la interpretación de los datos. Las estrategias que se utilizan en esta etapa son la interpretación directa y la suma categórica. La interpretación directa es la principal estrategia en la investigación cualitativa de este tipo y tiene que ver con la reflexión profunda sobre el sentido de las observaciones que se realizaron sobre el caso. Para la interpretación directa y la suma categórica se puede recurrir al análisis de modelos previos y hay que tener presente que hay que detallar la información de tal manera que se pueda generalizar a casos similares mediante una generalización naturalista. Quinta etapa de la investigación es la triangulación. La triangulación lo que permite es validar el dato. A partir de un rigor metodológico, se triangulan los datos con diferentes técnicas o diferentes actores que nos permiten observar si hay algún tipo de error o vicio dentro de la recolección de la muestra o en la interpretación de los datos. La última etapa es la metodología de estudio de casos de la redacción del informe. Se sugiere que ésta esté redactado en un estilo biográfico en el cual se detalle los significados que el investigador descubrió y también que ayude a los lectores a construir los significados. Dentro del informe se deben mencionar los hallazgos, las dificultades, las facilidades, las nuevas propuestas de investigación y propuestas para extrapolar los datos. Dentro de las limitaciones que se encuentran al realizar un estudio de casos es que el estudio de casos no es generalizable, a menos que se encuentren en condiciones similares. Un estudio de casos necesita una triangulación para que tenga un rigor metodológico correcto. Otro de los problemas que se tiene es que a veces la saturación de los datos podría dejar elementos por fuera a la hora del análisis. Y por último, el posicionamiento teórico y metodológico del investigador va a determinar cómo se analicen los datos.